hablan del Tolima en Econoticias. Nos es un placer presentar a esta hora al doctor Sergio Fajardo Valderrama, precandidato presidencial de Colombia. Así se perfila su carrera a la presidencia para el 2026. Doctor Fajardo, muy buenos días, bienvenido a Econoticias en Ibagué, Ecos del Conveima. Tolima. Bueno, ¿cómo va su carrera por la presidencia de la República? Lo vemos muy opcionado en algunas encuestas. Usted, está el señor Bolívar y está Claudia López. ¿Cómo ha hecho para desmarcarse un poco de ese tema que lo tenían estigmatizado con la tibieza, con que le faltaba un poquito de carácter para golpear un poco al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, Juan Pablo, pues varias correcciones, no en algunas, sino en todas, y no confunda a Claudia López con Vicky Dávila, que se molestaría mucho con usted. Sí, Vicky es la que está arriba, sí, Vicky, Fajardo por eso, y el señor Bolívar, sí señor. Pero bueno, aparte de todo eso, y gracias por la pregunta para empezar la semana sobre la tibieza, y pues yo he venido insistiendo algo desde hace mucho rato, y lo he venido diciendo, repitiendo, reiterando, Juan Pablo, y usted ya lo sabe también, y es: yo lo dije, el gobierno del presidente Duque es un gobierno malo, el gobierno del presidente Petro es un mal gobierno. Yo he sido coherente, consistente, trazando una línea de respeto, de seriedad, de rigor, de método para trabajar en la política, para transformar la política, una política que no tiene precio, una política de principios, una política que no tiene Benedettis, que no ha tenido ni tiene, que no ha hecho del arte de gritar, maltratar, insultar a las personas una forma para lucirse con las demás personas. Esta Colombia, cansada de lo que ya ha visto, de los dos gobiernos, malos gobiernos que hemos tenido, y lo reitero, el gobierno del presidente Duque, el gobierno del presidente Petro, cada día ha entendido mejor lo que significa la capacidad de construir, la capacidad de transformar y de enfrentarse y de vivir de acuerdo a unos principios políticos. Ese ha sido el recorrido, ese ha sido el camino. Esta voz se está escuchando por todas partes, mostrando que esta Colombia, que va para el 2026, donde vamos a tener el gobierno más difícil en nuestra historia reciente, pero no va a ser el gobierno del miedo y de la rabia. Con el miedo y la rabia, con algunos valientes que han hecho de ese arte de destruir, de polarizar, de confrontar la manera de la política, con ese camino no llegamos a ninguna parte. Por eso es dicho y reiterado que en el 2026 se necesita un gobierno que sea capaz de convocar a izquierda, centro y derecha, y ese es el gobierno que yo voy a liderar. Entonces, eso es, y así estamos, y lo hemos luchado. Y tener principios, y tener decencia, y ser coherente, y ser consistente, no significa nada distinto de una forma distinta de la política para construir y transformar. ¿Cree usted que los resultados del gobierno Petro, doctor Fajardo, podrían alejar a los ciudadanos del centro político y acercarlos nuevamente a opciones de derecha más tradicionales? Yo dije que no, ya dije que no. En el gobierno del 2026 se necesita un gobierno que tenga la capacidad de construir, de convocar a izquierda, centro y derecha para liderar una transformación. Colombia tiene una gran cantidad de necesidades, una gran cantidad de desigualdades sociales. Tiene un problema de seguridad gigantesco debido a lo que ha sido el fracaso de un proyecto del presidente Petro, la paz total, que se ha convertido en un caos total, que ha debilitado la fuerza pública, que desconoció el principio más elemental que hemos aprendido después de tantos años de tener tantas negociaciones, que es: para poder construir la paz se necesita una fuerza pública más sólida. Esta fuerza pública es la que ha perdido más de 100.000 integrantes, la que está deteriorada la capacidad operativa de nuestro ejército. Esta es una fuerza pública que está disminuida moralmente, que la han movido de los territorios, y esos territorios han sido ocupados por grupos criminales desde esa visión errónea. Igualmente, ese concepto de seguridad ciudadana está deteriorado en muchas ciudades de Colombia. Yo he estado por muchas partes. El viernes pasado, por ejemplo, estuve en Neiva, el miércoles pasado estuve en Cali, y la expresión que más se escucha es extorsión, lo que significa, y empiezan a aparecer otras formas de secuestros express. Entonces, todo eso lo tenemos que entender, pero empezando por una lucha frontal contra la corrupción. En mi gobierno no ha habido, no hay ni habrá Benedettis, y en mi gobierno
nosotros tenemos la capacidad de gobernar con todos los departamentos, con todos los municipios. Si yo soy presidente de la República, inmediatamente con cada departamento, independientemente de quién sea el gobernador o la gobernadora, si tiene simpatía política con el proyecto que yo represento o no, nos tenemos que sentar a trabajar y hacer el plan. Por ejemplo, Tolima, con la gobernadora, con los diferentes alcaldes y alcaldesas de los municipios para avanzar en el desarrollo de cada territorio. Lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy, la forma como quieren maltratar al Valle del Cauca porque no tienen simpatía con la gobernadora actual, y así como han venido haciendo con tantos lugares, eso desaparece porque es un daño para Colombia. Entonces, ese es el gobierno que necesita nuestro país, Juan Pablo. Yo le iba a preguntar precisamente por la consulta popular y el supuesto mensaje de Benedetti al Ministerio de Hacienda diciendo hay que bloquear porque Dilian nos falseó, básicamente con el tema de la consulta. ¿Cómo hacer para no tener este tipo de sujetos en una administración? Usted ha dicho que representa lo más asqueroso de la politiquería y la corrupción en Colombia. No digo, yo no he usado la palabra ni asqueroso ni politiquería, Juan Pablo, eso lo utilizó Enrique Peñalosa en la nota anterior. Lo que yo he dicho es lo que acabo de decir y lo que significa hacer una política diferente. Yo no hablo utilizando esos términos. Y lo que creo es que el copresidente Benedetti, pues esa expresión, ya lo dijimos y lo he repetido y llevo años repitiéndolo, la lucha contra la corrupción, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Llegó en avión con el presidente Petro, hoy es la persona más importante que está cogobernando con el presidente Petro en nuestro país, y no hay derecho que una persona con esas condiciones, con lo que ha dicho, con la forma como se ha comportado, sea quien traza la línea en un país como el nuestro. Eso es una gran destrucción de principios básicos de la democracia, de la decencia que tenemos que tener en nuestro país. ¿Qué opina del hundimiento de la consulta popular y cómo reivindicar los derechos de los trabajadores sin ser populistas y sin poner a pelear empresarios y trabajadores? Yo lo he reiterado también desde hace una buena cantidad de tiempo, y es reforma laboral se necesita. La consulta popular, desde que apareció la propuesta del presidente acerca de hacer una consulta popular, señalé y quiero reiterar que es un artificio político para tratar de movilizar políticamente con recursos del Estado a diferentes fuerzas en todo el país. La reforma laboral se necesita, tenemos que generar más y mejor empleo. La condición de las MIPYMES es necesario revisarla, que son las instituciones que nos van a permitir avanzar el proceso de formalización. Sin duda tenemos que respetar los derechos laborales y dignificar las condiciones de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Es urgente entender en el contexto de una reforma laboral el papel del mundo joven, ese mundo joven donde se estudia pero no tienen oportunidades de trabajo, donde la inteligencia artificial irrumpe y cambia las condiciones del juego y las perspectivas del sistema educativo y del sistema laboral en nuestro país. Todo eso es necesario para Colombia. No tengo duda alguna, y así lo he reiterado en muchas oportunidades. Lo que pasa es que el presidente, ante la incapacidad de responder a las necesidades, de cumplir tantas promesas que se han convertido en expresiones vacías, tantas promesas que se utilizaron dentro de la campaña para supuestamente conseguir unos votos, pero es la incapacidad de convertirlas en realidad. Entonces, los cambios se necesitan, no tengo duda alguna, se pueden hacer, ojalá que el Congreso de la República lo haga, y nosotros tenemos que cuidar a Colombia, porque ya hemos visto suficiente de corrupción, de desorden, la falta de método, de rigor, la capacidad para transformar, que Colombia necesita profundamente. Finalmente, doctor Fajardo, se ha hablado de posibles alianzas para fortalecer una opción de centro. ¿Habrá alianza, por ejemplo, entre usted y Alejandro Gaviria? Mire, le comento lo siguiente. Yo he venido haciendo y diciendo lo siguiente: construir, reiterar lo que hemos construido durante todos estos años. Ya son 25 años por un camino de coherencia, de consistencia, de mantener una línea, de no estar en un lado o estar en el otro lado por conveniencia política, sino luchar por unos principios y por la capacidad de transformar, que es lo que necesita nuestro país. Y como ya lo señalé, vamos para un gobierno que va a ser el más difícil de nuestra historia, porque en la medida que el miedo y la rabia sean elementos de la política, esa Colombia nuestra, que es una Colombia amable, sencilla, cariñosa, se está convirtiendo en una Colombia amarga. Hoy la tarea nuestra es avanzar, reiterar este mensaje, lo que hemos luchado, lo que hemos mostrado, las posiciones que hemos tomado, todos los eventos que hemos superado,
las dificultades, los insultos, las agresiones y mantenerse firme. Y ese es el camino que nosotros tenemos. Hoy esa es la tarea que yo estoy haciendo, yendo por todos los rincones de Colombia, escuchando, hablando, explicando, poniendo mucha atención a las necesidades de todos nuestros territorios, y así vamos avanzando, y vamos avanzando muy bien porque esta voz se está escuchando. Y Colombia está entendiendo lo que significa lo que nosotros hemos propuesto después de tantos años trabajando, repito, en una línea directa, coherente, consistente, respetuosa, decente. ¿Ustedes quieren que los maltraten? No, yo no me voy a lucir maltratando a otra persona, agrediendo a otra persona. Nosotros sabemos construir, nosotros sabemos transformar, nosotros tenemos método, rigor para lograr los cambios. Entonces, ese es el camino. Más adelante veremos qué pasa en la vida. Doctor Sergio Fajardo, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Econoticias de Ecos del Conveima, y por acá lo esperamos pronto en Ibagué. Muchísimas gracias, claro que sí, ya estuve allá y volveré pronto. El fin de semana, como les señalaba, el viernes pasado estuve allá en el departamento hermano del Tolima, el Huila, que tiene tantas necesidades, que tiene las angustias de la seguridad, pero que tiene la riqueza del turismo, del café, del cacao, todo eso que puede pasar en nuestro país y que no está pasando hoy. Que estén muy bien, que tengan una feliz semana y muchas gracias por llamarme. Con mucho gusto, siempre será importante Hasta presentar luego. al doctor Sergio Fajardo, gran candidato presidencial. Ya viene, el Tolima trabaja.